el desarrollo normal de un ciclo celular, ¿de acuerdo? Es el crecimiento, y a veces ocurre que en la medida que hacemos una división celular puede haber problemas, ¿de acuerdo? Es tan complejo la cantidad de genes, tan compleja la cantidad de moléculas que se van a formar, que muchas veces hay alteraciones estructurales dentro de la célula. Entonces, ¿el cuerpo de qué se encarga? De, obviamente, hacerlo crecer y luego reparar aquellos tejidos o aquellos elementos que van a alterar, ¿de acuerdo? Bien el desarrollo normal de una célula. Cuando tenemos, por ejemplo, una célula alterada, o tenemos un núcleo alterado, básicamente ADN, ¿de acuerdo? Entonces, esta reparación va a permitir de que la célula al final pueda aumentar en el número, pueda diferenciarse y puede llegar a una muerte celular programada. Cuando vemos que alguna de esas cosas se altera, vamos a estar frente a una neoplasia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la proliferación? Es el aumento, o lo que le llaman la proliferación clonal, ¿de acuerdo? Entonces, la proliferación celular me habla sobre el número de células por forma mitótica. ¿Y qué cosa es la diferenciación? Es que la célula madre, que es pluripotencial, va a dar lugar a una célula que se va a ir especializando poco a poco. Tal como ustedes, cuando van a terminar su carrera, van a escoger una rama de la medicina para especializarse. Mientras tanto, solamente los demás médicos generales van a quedar en proliferación y ustedes van a pasar a diferenciación. Célula altamente especializada. Neurona, tejido muscular, tejido ocular. Pero ustedes en biología han estudiado eso, ¿no es cierto? El famoso ciclo celular. En el ciclo celular tenemos tres grandes puntos de revisión, ¿de acuerdo? Tenemos el G1, tenemos el G2 y finalmente tenemos también tenemos el G0, pero nosotros vamos a ver básicamente que el G1 es el más importante de toda la división. ¿Por qué? Nosotros en la vida médica, en el hospital, por ejemplo, ustedes van a terminar su carrera y van a estar como médicos generales, ¿de acuerdo? Luego se va a su CERUM, regresan del CERUM y van a postular a una especialidad. ¿Cuál es el problema en nuestro país o nuestro sistema de educación? Que si el doctorcito fulano de tal postula a la residencia médica y en nuestro país, doctores, el que ingresa como residente termina como especialistas. No importa qué tipo de médico sea. Durante la residencia médica no se le puede jalar al alumno, ¿de acuerdo? Entonces, lamentablemente, el que ingresa termina como especialista. ¿Qué cosa quiere decir? Que el examen de admisión para el residentado médico es el G1. ¿De qué manera yo apruebo el G1? Veremos, ¿de acuerdo? O lo aprobamos con dinero o lo aprobamos con conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? En G1 yo voy a evaluar a la célula, ¿de acuerdo? Voy a evaluar su cromosoma, su estructura, su forma, sus antígenos, y si veo que está correcto, le digo pasa, ¿de acuerdo? Pero si no pasa, tiene algún defecto, alguna alteración, lo mando al depósito. ¿Para qué? Para que lo revisen y lo puedan reparar si es necesario. El depósito se llama G0, ¿de acuerdo? Entonces, esta célula se va a quedar en G0 hasta que sea reparada, y si no tiene reparación, la descartamos. ¿Cuál es el problema? Que si pasa G1, va a pasar a las siguientes fases. Ya es un proceso irreversible, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos del examen, vamos a ver que de las fases del ciclo celular, para nosotros, para cáncer, por ejemplo, es el G1.
Si una célula con mutaciones logró pasar G1, vamos a tener el problema que vos al final conseguir dos hijas con genes de mutación, ¿no? Y con genes probablemente de cáncer. Entonces pongamos mucha atención en lo que es el ciclo celular, específicamente la primera fase o llamado fase G1, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo que les comentaba hace un ratito, ¿qué cosa es la proliferación clonal? Ya pasamos G1, entonces se va a armar toda la fila de células que se van a formar, ¿de acuerdo? Va a haber una multiplicación de células. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien se mete por debajo de G1? Vamos a tener a unas células que se han colado, ¿no? O han bypaseado el desarrollo normal de este ciclo celular. Esas células, esos elementos alterados se van a llamar aberraciones. ¿Conocen el término aberración? ¿Sí? ¿Qué implica aberración? Sí, cometió un acto aberrante, dicen, ¿no? En las noticias. ¿Tienen alguna idea de lo que es una aberración? ¿O un ejemplo de lo que es una aberración? ¿Ya tenemos ejemplos, verdad? De las noticias. Algo malo, pero algo malo suave o algo malo un poco más complicado. Como un ejemplo. Ya, sí. Otro ejemplo, otro. Sí, bien. Lo descuartizamos. Lo hacemos a la parrilla, ¿verdad? Lo hacemos a la parrilla, ya lo matamos, ya lo descuartizamos y nos lo comemos. Ahí es preocupante, ¿no? Canibalismo. Y hablamos cuando de repente un papá viola a su hijo. Entra básicamente en términos de aberración, ¿cierto? Esa aberración es una alteración de lo normal, ¿sí? Que puede ser adquirida o puede ser propia. Bien, entonces decimos que las aberraciones pueden ser heredadas o pueden ser adquiridas. La mayoría son adquiridas. ¿De qué manera, aquí hablamos la semana anterior, de qué manera yo puedo adquirir una alteración cromosómica no heredada? ¿De qué manera yo puedo aberrar a una célula? Medio ambiente, específicamente el humo del tabaco. Eso lo vamos a ver más adelante, que se le llaman hidrocarburos policíclicos, ¿no? Que son los elementos que van a contribuir a una degeneración celular. Como por ejemplo humo de tabaco. Ayer hablaron algo sobre, cuando yo tengo estos hidrocarburos policíclicos, hablo del consumo, la destrucción de huesos, de residuos fósiles. Cuando hablamos de residuos fósiles, ¿a qué me refiero, doctora delegada? Deme un ejemplo de residuo fósil, que lo usamos todos los días, ¿no? De repente no nosotros, pero las personas que nos traen al hospital, a la universidad. ¿Residuo fósil? Combustible, el petróleo. Petróleo, muy bien, es un derivado del... ¿No? Claro. De eso es un residuo sólido. ¿Qué pasa? Cuando ustedes combustionan residuos sólidos, salen detritos, ¿no es cierto? CO2 y todo eso. Y eso va a provocar alteraciones genéticas. Y quemar una madera también producirá hidrocarburos policíclicos. Quemar madera. ¿Por qué las personas que viven en el Ande
y tienen una sola habitación y cocinan a leña, hacen cáncer de pulmón. Porque les gusta vivir calentitos adentro. Han oído hablar de las cocinas mejoradas y todo, ¿no? ¿Sí? Ayer la pregunta fue, ya pues doctor, usted tiene un conocido, un paciente que ha trabajado en una empresa que hace parrilladas, ¿de acuerdo? Viejo Fundo, El Hornero, Longhorn, y ha trabajado 40 años horneando carne. ¿Ha utilizado leña? No hay otra forma, ¿no es cierto? Aunque ahora hay gas, pero ¿qué pasa si yo estoy inhalando el humor de la leña durante 30 o 40 años? ¿Será una enfermedad laboral? Sí, ¿no es cierto? Hay factores de riesgo. Entonces, todos estos van a producir aberraciones. Ahora, los tumores los conocemos. Ajá. Diferencia entre tumor y cáncer, doctores. ¿Lo mismo? ¿Hola? ¿Por qué le digo? A veces el papá, el niño está en su cama, el papá hace la visita. El papá de la visita está escuchando y los médicos, como siempre, hablamos en voz alta. ¿Sabes qué? Se encontró pues en la paciente de la cama 5 una tumoración en ovario. Entonces, ¿el papá qué piensa? Cáncer. ¿Y si es un ovario? Perfecto. Al doctor le ha picado un zancudo, ¿de acuerdo? Y se le ha hinchado, una bola tiene acá. Yo le digo, el paciente tiene una tumoración en región supraescapular. ¿Cáncer? Pero es un tumor. Pero es un tumor. Sálvenos, doctor, sálvenos. Mire, yo quiero, en sus palabras, una técnica. ¿Qué significa neoplasia? Nuevo. Nuevo tejido, nueva formación, nueva estructura. Entonces, en medicina, doctores, llamamos a todo bulto, le llamamos tumor. ¿De acuerdo? En castellano. Todo bulto es tumor. El tumor puede ser benigno o maligno. ¿De acuerdo? Cuando es maligno, usualmente usamos la palabra neoplasia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un tumor benigno y uno maligno? El tumor benigno está bien delimitado, está encapsulado, división lenta. ¿De acuerdo? Es un bulto que probablemente lo que me va a provocar es efecto de masa. Si yo tuviera de repente un tumor benigno de hígado, le llaman quiste de hígado, me va a comprimir la vía biliar, me va a poner amarillo, pero es por compresión. Hace el fenómeno de compresión. No ha invadido, no ha infiltrado, por simplemente ha empujado. Por ejemplo, las bulas congénitas en el tórax. El niño nace con unas bolsas de aire. ¿Y qué hacen las bolsas? Empujan la tráquea hacia otro lado. En imágenes, ¿qué llevan imágenes todavía? En imágenes ustedes van a ver que yo puedo tener en un pulmón dos cosas, o neumonía o atelectasia. ¿De acuerdo? Dicen que la neumonía empuja al corazón y la atelectasia jala al corazón en la placa redonda. Vemos la imagen cardíaca empujada hacia el lado izquierdo, una mancha en el lado derecho, allá. Esta es una neumonía. Pero si veo acá una mancha y el corazón jalado hacia el mismo lado, esta es una atelectasia.
¿no? Entonces, estos fenómenos ocupan espacio. Las neoplasias también ocupan espacio, ¿de acuerdo? Y pueden ser básicamente benignas o también pueden ser malignas, el fenómeno de ocupación de espacio. Tenemos lo contrario en una patología maligna, en un cáncer, ¿no es cierto? Doctor, ¿recuerdan ustedes qué cosa es el saco vitelino? Tercer semestre, un curso muy bonito. ¿Por qué se ríen? Sí, el mejor curso de la carrera. ¿Saco vitelino qué cosa es? Muy bien, muy bien. Es una estructura encapsulada. ¿Y para qué sirve? ¿Mm? Movilidad del feto, ya. ¿Para qué más sirve? Protección. ¿Mm? Protección. Protección. Es más la membrana amniótica, ¿no? La que más me da protección. ¿Qué es lo que es? ¿Qué pasa? Dígame. Hematopoiesis es una de las funciones más primitivas, ¿no es cierto? Ustedes, ¿cómo diferencio yo un huevo de gallina fecundado de un huevo no fecundado? Abro un huevo, ¿sí? Este huevo ha sido fecundado y más adelante debería dar un pollito. Y este otro huevo no está fecundado. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Por la yema? ¿Mm? ¿El color de la yema? La yema generalmente es pura grasa, ¿no es cierto? Sí, puede ser. Nunca... ¿No son curiosos? ¿No son curiosos? Ya, hagamos de cuenta que tenemos un huevo completo y adentro hay la unión de dos, a veces es de broma, ¿no? Que el gallo tiene que pisar a la gallina para que sea fecundada, ¿no? Ya, pues la pisó, se fecundó, hubo la unión de los dos elementos y se forma un huevito cigote. Ese se mete a la yema. ¿Y saben ustedes lo que hace la yema? Le acabamos de decir que es pura grasa. ¿Para qué servirá la yema? Para envolverlo y para... Lo protege y para nutrir. El saco vitelino sirve para nutrirnos, ¿de acuerdo? Es una bolsa de grasa en la cual el embrión se alimenta, ¿de acuerdo? Pero en ese saco vitelino también se forman las células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? Si son masculinas, ¿cómo se llaman las células germinales? Las espermatogonias. ¿Y las femeninas? Las ovogonias. Dígame, ¿las espermatogonias o las ovogonias serán células totipotenciales? A partir de un espermatozoide o de un ovario, ¿se puede formar una persona? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto eso? ¿Por qué les pregunto? O sea, ¿ustedes conocen la clonación? ¿Cómo funciona la clonación? ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Saben? Agarramos un ovocito, ¿sí? ¿Han visto hay un video muy bonito? Agarran el ovocito y desde fuera, con una aguja, estimulan la membrana del ovocito. O sea, no ha sido fecundado, solamente el ovocito, ¿de acuerdo? Lo estimulamos con un estilete, una aguja, y inmediatamente ese ovocito empieza la duplicación. Se duplica, se duplica, se duplica, se duplica y luego se diferencia. Y al final, ¿qué tendremos?
¿Un varón o una dama? ¿Tendremos una dama o un varón? Dama. Una dama. ¿Sí? Una dama. Por eso es que hay una isla donde solamente hay mujeres. ¿Conocen la leyenda de las Amazonas? La Mujer Maravilla. ¿Sí? En su isla todas son mujeres. Los gansos, por ejemplo, los gansos se reproducen sin necesidad del ganso macho. ¿Cómo se llama en genética? Se llama partenogénesis. ¿Ya? Partenogénesis significa que no hay necesidad de un cromosoma X para que haya una nueva formación de un ser. El problema que ese nuevo ser es idéntico a la madre. Obviamente ha nacido del XX de la madre, ¿no es cierto? Hay un problema con... No es tema de la clase, pero si usted tiene 30 años, ¿sus células cuánto tiempo tienen? Sus ovocitos, ¿cuánto tiempo tienen? ¿30 años? ¿O los ovocitos se han ido multiplicando? ¿Seguro? En ese contexto, usted nació con 50.000 ovocitos, ¿ya? Sí. ¿Qué significa la menarquia? ¿Qué es la menarquia? La primera vez que sale un ovocito, ¿no es cierto? Ya madurado, rompió la pared del ovario y sale. Y se va a la trompa y como no hay fecundación, sale como la primera menstruación. ¿Qué es la menopausia? Tiene un mensaje. ¿Menopausia? ¿Menopausia? Ya no hay menstruación, ¿cierto? Es la última menstruación. ¿Y por qué es la última menstruación? Porque ya no hay ovocitos. Entonces, si los ovocitos se multiplicaran, nunca habría menopausia. ¿Sí? Por lo tanto, los ovocitos no se duplican. Si nacen ustedes con 50.000 ovocitos, una vez que se acaban los 50.000, 0 balas. ¿De acuerdo? Las abuelitas decían que antes, cuando hablaban del útero, de la vagina y útero, le decían la fábrica. ¿No? Pregunten ustedes a las abuelas. Decían, oye, ¿y cómo va la fábrica? ¿No? Y una de ellas decía, no, ya se acabó la fábrica, ya se cerró la fábrica, ¿no? Que ya no va a tener más hijos. Y algunos abuelos menos picarones decían, ya, ahora la fábrica se ha convertido en un parque de diversiones. No, porque ya los abuelitos podían tener sexo sin temor de una gestación. Bien, aquí iba con todo, tanta vuelta para esto. El ovocito o la ovogonia se forma en el saco vitelino y va a viajar hasta la región lumbar a una zona que se llama cresta urogenital, donde se van a formar las gónadas. Lo que quiero decirle es que las células germinales no se forman en la cresta urogenital. Ustedes cuando tuvieron embriología, pues desarrollo y crecimiento, le dijeron, ubique el mesonefros en la lámina. ¿Y qué hicieron? ¿Qué será mesonefros, no? Y dijeron, ya, me voy a guiar por la columna. Y encontraron la estructura de la columna y al costado estaba el mesonefros, ¿no? Entonces, ese mesonefros va a darme lugar a la cresta urogenital. ¿Qué más adelante? ¿Va a ser ovario o va a ser testículo? Pero ahí, repito, no se forman las células germinales. Las células germinales se forman en el saco vitelino, delante, ¿de acuerdo? Y entonces van a viajar desde el saco vitelino hasta la cresta urogenital, la invaden y recién se forma la gónada.
¿Por qué tanta vuelta, doctores? ¿Qué pasa si una begonia se pierde en el camino? ¿Se pierde en el camino? Esa begonia, ¿qué puede producir? Normalmente, ¿qué elementos puede dar como resultado? Sí, embarazo tópico, generalmente es cuando ya está fecundado el huevito, ¿no? Pero hemos dicho que en la clonación, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Que de un solo XX puede formarse un organismo, ¿cierto? Y se forman lo que le llamamos teratomas. Esta begonia, cuando se pierde y se va a otro sitio, forma un teratoma. ¿Qué es un teratoma? Es un tumor de células embrionales. Entonces ya, usualmente está en el ovario. Entonces cuando yo saco este tumor, adivine qué tiene adentro. Tiene dientes, tiene pelo, tiene hueso, tiene músculo, tiene cualquier estructura del cuerpo. ¿Por qué? Porque es una célula totipotencial. Es una célula madre, que puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ese teratoma es el resultado del mal desarrollo de una ovogonia. Bien, entonces, ¿para qué esto? Decimos que los tumores benignos son bien diferenciados. ¿De acuerdo? Un tumor, mientras menos diferenciación, antes hablamos de diferenciación, ¿no es cierto? Cuando me diferencio, me especializo. Mientras menos diferenciado, significa que es más primitivo, puede darme más cosas. Entonces, el tumor benigno es bien diferenciado, ¿de acuerdo? El tumor maligno es poco o mal diferenciado. Puede ser cualquier cosa. La mitosis, les dije, en el benigno es lenta. En el cáncer o el tumor maligno, generalmente es muy rápida y tiene una mitosis mega rara que vamos a ver en un rato. Aquí es un bulto bien localizado. Tiene su cápsula bien localizado. Lo opero y lo saco a todito. Acá mal delimitado. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un paciente con una tumoración, ¿de acuerdo? Que está mal delimitada, que rápidamente rompe su cápsula y que se siembra, y estamos hablando de una neoplasia de tipo maligno. Decimos que el cáncer, básicamente, doctores, cáncer igual a ADN. Acuérdense, cáncer, ADN. Cáncer, alteración del ADN. Siempre hagan esa relación. Un cáncer para crecer necesita dos cosas, ¿sí? Dos cosas. Yo para poder crecer necesito una casa y me necesito a mí, ¿de acuerdo? Para crecer un cáncer necesita células neoplásicas y una casa donde estar. La casa se llama estroma, ¿de acuerdo? La casa, ¿por qué? Porque en esa casa voy a dormir, voy a comer, voy a eliminar mis residuos, ¿de acuerdo? Entonces un tumor debe tener un componente estromal y un componente parenquimal, quiere decir celular. Ahora, ¿cómo se les llama a los tumores? Como son benignos, la mayoría le llaman, la terminación es OMA, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es un tumor de grasa, se llama lipoma, porque viene de lípidos. Un tumor de huesos benigno se llama osteoma. Un tumor en base a vasos sanguíneos se llama hemangioma. Dependiente de meninge, meningioma. Ojo, cuando es de útero, se llama leio, significa liso, mio, músculo, oma, tumoración. Un leiomioma es un tumor de músculo liso, ¿de acuerdo? Pero si yo me voy acá a la neoplasia, el término muchas veces va a ser sarcoma. Entonces acá tenía un leiomioma, acá tengo un leiomiosarcoma.
que me indica que es un cáncer del músculo uterino. Miren esta imagen. En este útero yo voy a tener dos tipos de tumor. Un tumor benigno y un tumor maligno. Tumor benigno encapsulado, tumor maligno roto. Tumor benigno compresiona, tumor maligno invade. ¿De acuerdo? Y muy probablemente por ahí ya ha cogido una vena y se ha ido a hacer metástasis. Entonces, el tumor maligno tiene una rapidez de multiplicación a diferencia del benigno. Los cánceres a nivel mundial, doctores, el cáncer más frecuente de dama, ¿no es cierto? El cáncer de mama. Doctores, ¿hay cáncer de mama en varón? ¿Sí? ¿Igual que en la mujer? ¿Sí? ¿No? ¿Mm? ¿Sí? Cáncer de mama y cáncer ovario. Bien, cáncer de mama a nivel mundial, segundo, cáncer de pulmón y muy por abajo vamos a ver el cáncer famoso de la próstata. ¿Qué pasa en el Perú, doctor? En el Perú tenemos la primera causa de muerte, cáncer de próstata y luego cáncer de mama. ¿Por qué será? ¿En el Perú hay más varones que damas? No. ¿Por qué la primera causa de muerte es próstata y no mama a nivel mundial? ¿No? Eso ya lo hemos visto, doctores, ¿no es cierto? La fase G1, la fase M, G2 y la fase M. Cuando vemos que algo está malo aquí, lo mandamos a la reparación, ¿no? Al servicio técnico, que es el G0. Y el G0 lo repara, bien, si no lo repara, lo destruye con una apoptosis. ¿Qué cosa es un oncogen? Oncogen, ¿de acuerdo? Oncogen. Este oncogen es aquel gen que va a producir, que va a aumentar la división celular de un tipo celular, ¿de acuerdo? El oncogen. Ahora, este oncogen puede ser de la madre o puede ser del padre, pero puede ser de la madre y del padre, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, por ejemplo, no hablemos de neoplasias. Yo soy daltónico, ¿sí? El daltonismo está ligado a un gen sexual o gen somático. ¿Conoce el daltonismo? ¿Sí? ¿A qué se refiere el daltonismo, doctor? Hay una dificultad para ver los colores. Es una alteración de conos o bastones. ¿De conos o de bastones? Conos. ¿De conos o de bastones? Yo siempre de alumno me hacía un montón de problemas con eso, hasta que al final hice una correlación, ¿no? Decía, los conos es para ver colores y los bastones para ver blanco, ¿no? Entonces los bastones ven blanco y negro y los conos ven los colores. ¿Ligado a qué cromosoma? ¿X o Y? X. ¿Al X o al Y? ¿Por qué se presentan varones y no hay mujeres? Porque no hay mujeres daltónicas, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo soy daltónico y mi hermana no? Es ligado al sexo. ¿Y pero por qué en mí se expresa la enfermedad y mi hermana no? Tenemos los mismos padres, ¿ah?
al individuo. Y si yo tuviera, y en mi hermana no. Y si mi hija y mi hermana tienen hijos, puede ser daltónico. Portadores, porque va a tener un X alterado y un X normal. ¿Sí? Y si se junta con un XY alterado, me hace la enfermedad. ¿Sí? Bien. Entonces decimos que un oncogen es un gen que hace que las células se dividan. ¿De acuerdo? Un oncogen hace que las células se dividan. Pero, como felizmente tenemos frenos, estos frenos se llaman genes supresores de tumores. Entonces el tumor va a ver las formas de poder alterar este gen supresor para poder seguir creciendo. Aquí hay un... Esto quisiera que lo lean con paciencia en casa, la teoría del doble golpe. ¿Ya? La teoría del doble golpe. La teoría del doble golpe significa que hay dos tiempos diferentes para que haya una alteración. Si hablamos de esta patología en especial, el retinoblastoma, ¿de acuerdo? Vamos a ver que el retinoblastoma puede ser hereditario o puede ser no hereditario. Cuando es hereditario, yo tengo un alelo normal, pero un alelo con alteración. Pero ¿qué ocurre? Esto lo tengo acá, ¿de acuerdo? Y va a haber una mutación en el tiempo. Al haber una mutación, voy a encontrarme con dos alelos de retinoblastoma. Por lo tanto, se va a presentar el retinoblastoma en esta persona. ¿De acuerdo? Sí o sí. ¿De acuerdo? En cambio acá, cuando tengo yo un retinoblastoma que a veces podía aparecer, tengo dos alelos normales, por ahí ocurre una mutación, ¿de acuerdo? Y me va a aparecer un alelo mutado, y aquí va a ocurrir otra mutación, y voy a encontrarme con dos alelos de retinoblastoma. ¿Sí? Entonces, solamente en estos casos va a haber el retinoblastoma. Puede aparecer o puede no aparecer. Acá siempre va a aparecer. ¿De acuerdo? Ya. ¿Por qué ocurre un cáncer? ¿Por qué? Primero, el primer golpe, la primera patada, es por aumento de los oncogenes. ¿De acuerdo? Y la supresión de tumores se inactiva, es el segundo golpe. Con esos dos golpes, la célula cancerosa puede evolucionar sin problemas. ¿Qué elementos me producen los golpes? ¿De acuerdo? Tabaco, radiación ultravioleta, ya la conocemos, asbesto, una serie de elementos. Solamente contarles que en mi hospital, por ejemplo, había, no sé si ustedes conocen el Hospital Almenara. En el Hospital Almenara, en todos los hospitales siempre hay una parte oscura que nadie quiere ir. En este caso el sótano. El sótano de la Almenara tiene unos tubos que antiguamente transportaban el agua caliente. Y para que no se enfríe, envolvían a los tubos con una sustancia metálica que se llama asbesto, que utilizaban los bomberos para evitar ser quemados. Y dio la casualidad que en ese sótano habían muchas oficinas, y las secretarias de esas oficinas empezaron a hacer cáncer, un montón de cáncer. Y al final se estudió que la presencia del asbesto podría ser un condicionante de cáncer, ¿no? Y eso fue un ejemplo de lo que pudimos ver. Otros elementos cancerígenos. No solamente radiaciones, pueden ser también virus. ¿Cómo es que empieza la carcinogénesis? Tenemos esto. Célula normal,
¿De acuerdo? Esta célula normal luego va a ser mutada, como hemos visto en la mutación. Va a ser mutada y esta célula empieza a tener propiedades neoplásicas. Cuando se inicia la mutación, no tengo ninguna evaluación laboratorial ni química para diagnosticar la patología. Cuando ya empieza las células primitivas neoplásicas y luego va a hacer que sigan las mutaciones, voy a encontrar que ya puedo pedir marcadores tumorales, ya empiezan a aparecer, sea 125, antígeno carcino embrionario. Si sigo avanzando, estamos acumulando las células cancerosas, voy a encontrar ya células que pueden ser biopsiadas. Entonces, luego encontramos que ya puedo yo estudiar las subdivisiones de esos tipos de cáncer. Entonces tenemos todo un avance, una progresión desde la célula normal hasta la célula neoplásica. Hay una teoría que habla que ¿cómo voy a saber que el cáncer está avanzando? ¿De acuerdo? Para esa teoría me habla de 8 elementos. Si cumple los 8 elementos, estoy diciendo que este cáncer está avanzando con rapidez. De estos, básicamente son 2 los que me interesan de los 8. Miren, 1, activación de la invasión y de la metástasis. Diferenciación entre invasión y metástasis. Cuando un cáncer invade y cuando un cáncer se metastasiza, hace metástasis. Invasión, metástasis. Lo mismo. Esa es la anaplasia, pero cuando, un ejemplo, cuando yo quiero hacer metástasis, ¿no? Quiero metástasis, quiero irme de acá hasta mi casa. Para irme de acá hasta mi casa, ¿qué debo hacer? Salir de acá, luego subir al alimentador y luego subir al metropolitano y de ahí llego a mi casa. ¿Sí? Eso es metástasis. ¿Qué cosa es invasión? De acuerdo, yo estoy sentado acá y empiezo a empujar al doctor. Lo empujo hasta que yo me cojo los 2 asientos. Pero no estoy contento, pues entonces me pongo más acá y sigo empujando y empujo la carpeta de la doctora. Ambas son evolución del cáncer, ¿no es cierto? Pero uno será localizado y el otro será a distancia. ¿De acuerdo? Entonces, metástasis es a distancia. Invasión es localizada. Entonces, ¿qué pasa? Va a ocurrir una activación de la invasión y de la metástasis. Y lo otro que es muy importante, miren, en mi casa somos 5 personas. Entonces compramos comida para 5 personas. Pero hoy día van a ir amigos a la casa. Van a ir 20 personas. ¿Se saciarán con la misma cantidad de alimentos que las 5? No. ¿Y si entran 50 personas? ¿Qué se va a requerir? Más alimentos. ¿Para qué? Satisfacer las 50 personas. ¿Y si tengo 100 personas? Ya. ¿Cómo puedo recibir alimento? Delivery. ¿Ya? Delivery. Un motorizado me da para 5 personas. Para 50. 5. 5 de repente delivery, ¿no es cierto? ¿Y para 100 personas? 100 deliveries. ¿Sí? Ya,
tipo 100, pero mucho más, ¿no es cierto? Y ya. La célula neoplásica se divide, sí. ¿Se divide como loco? Sí, ¿de acuerdo? Pero ella tiene que comer. ¿Y cómo come? De los nutrientes que vienen por la vía sanguínea. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder mantener a todas esas células que se están generando? Delivery. Sí, delivery. Y el delivery va por la pista, ¿no es cierto? Voy a necesitar más pistas que me lleven a los delivery. En este caso, voy a necesitar más vasos que me lleven nutrientes hasta la zona de neoplasia. Eso se llama angiogénesis, ¿de acuerdo? Angiogénesis. ¿Qué significa? Que voy a aumentar la cantidad de vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que las células se puedan alimentar. Esto es importante porque miren, cuando yo quiero tratar el cáncer puedo cortar acá, ¿de acuerdo? Inhibo la angiogénesis. O puedo cortar acá, ¿de acuerdo? Medicamentos antineoplásicos. Esto ya lo acabo de ver. ¿Qué cosa es metástasis? ¿Qué cosa es invasión? También la famosa llamada angiogénesis, ¿no es cierto? Tenemos muchos vasos para poder alimentar a muchas células. ¿Cuáles son los elementos que producen o inducen a la angiogénesis? Igual, metástasis versus invasión. La invasión es local y la metástasis es a distancia. Llegan a ver estas dos imágenes. ¿Qué encuentran de diferencia entre las dos imágenes? Es más, tienen flechas. ¿Sí? Un cáncer hepático. Un cáncer hepático. ¿Y acá qué pasó? Se sanó. Eso es sin tratamiento, con tratamiento, ¿de acuerdo? Y acá, ¿qué ven? ¿Ven el hígado? ¿Sí? ¿Qué más ven? ¿Este órgano cómo se llama? ¿Lo ubican? Este es el hígado. Este es el vaso. Y este de aquí es el páncreas. Ustedes van a ver bolitas, 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 bolitas en el páncreas, bolitas en el vaso. Acá habrá habido invasión o metástasis. Metástasis, ¿cierto? Porque mediante vasos ha ido ocupando otros espacios. Bien. Doctores, otro ejemplo. Háganse de cuenta que yo soy un ladrón, ¿de acuerdo? Soy un ladrón y como ladrón tengo las uñas largas, tengo un sombrero de copa y tengo anteojos, ¿de acuerdo? Entonces cualquier persona que me ve en la calle va a decir, este se parece a Pedro Navaja, ¿cierto? Y cuando yo subo al Metropolitano, me van a ver que tengo sombrero de copa, anteojos y uñas largas. Esos elementos que ustedes van a ver se llaman antígeno de superficie. ¿Sí? Entonces, toda célula blanca, la célula blanca es el policía. El policía ve a alguien con uñas largas, anteojos y gorra, va a decir, este es un ladrón, por lo tanto, lo voy a encapsular, lo voy a atacar, lo voy a destruir. ¿De acuerdo? ¿De qué formas? Acá estoy, ¿de acuerdo? Con gorra, con anteojos. Pero cuando me subo al Metropolitano y yo no quiero que me coja el policía, ¿qué puedo hacer? Me corto las uñas, me quito los anteojos, me quito la gorra. ¿Qué estoy quitándome? Los antígenos de superficie. ¿De acuerdo? Ya pues,
no funciona porque ya me conocen la cara. ¿Qué puedo hacer para que el policía no me lleve a la comisaría? ¿Otros antígenos? ¿Mm? ¿Otros antígenos? Yo sigo con mis antígenos, ¿no es cierto? Pero no quiero que me reconozcan, no quiero que me capturen. Entonces, viene el policía, está usted arrestado. Bueno, ¿sigo arrestado con 1000 soles? Claro, pues usted a mí no me va a coimear. ¿Y sigo arrestado con 5000 soles? Ah, bueno, tendríamos que pensarlo, pues, ¿no? Y sigo arrestado con 10.000 soles, señor, por favor, pase, ¿no? Tome asiento. ¿Qué estoy haciendo? Estoy inactivando a la gente que debería detenerlo. Si yo tengo células que me van a producir una captación, una actualización, me va a detener la célula cancerosa, voy a inhibir. ¿Qué hace la célula cancerosa? Anula a los agentes, anula al CD4, ¿no? Al CD8, anula a los agentes que van a trabajar sobre el tumor. ¿Qué más puede hacer? Eso se llama evasión tumoral. La célula inclusive produce una serie de sustancias, las células cancerosas producen interleuquinas, ¿de acuerdo? Produce una serie de sustancias, lo que van a hacer es alterar. Es más, hay una sustancia que inhibe la duplicación de las células blancas, ¿de acuerdo? De alguna forma va a permitir que esta célula neoplásica pueda viajar, salir y alojarse en alguno de los lugares de depósito. Aquí está resumido, obviamente, yo no hablo acá de dinero ni nada de esas cosas, pero aquí están los mecanismos por los cuales hay una evasión del cáncer, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa? Nosotros tenemos, por ejemplo, el antígeno presente en la membrana de las células tumorales. Las pierde, entonces el linfocito no puede reconocerlo. ¿Qué hace aquí? La célula empieza a cambiar su estructura interna y el linfocito no lo va a poder reconocer. ¿Y qué hace? En otro caso, la célula neoplásica produce proteínas que van a impedir que la célula blanca, en este caso, pueda actuar. Eso se llaman mecanismos de escape inmune. Miren, van a producir interleuquinas, una serie de mediadores químicos que van a alterar la captación. Acá es una repetición de lo que hemos hablado. Ya. El cáncer inflama, sí, produce inflamación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que provoca cuando se empieza a dividir las células cancerosas? Liberan, ¿qué cosas liberan? Factores de proliferación. Empieza la duplicación, empieza a aumentar. ¿Qué hace? Elimina a los supresores, ¿de acuerdo? Aumenta la apoptosis o la resistencia a la muerte celular y induce, ya hemos conversado, a la angiogénesis. Bien, todo cáncer por inflamación me va a producir fiebre, pérdida de apetito, desnutrición severa, fatiga y dolor tipo oncológico. El dolor oncológico, doctores, es por destrucción del nervio. El cáncer ha destruido al nervio. No es cualquier dolor. No es dolor por golpe, no es dolor por cólico. Se llama dolor oncológico. ¿De acuerdo? Por destrucción de la neurona. Acá, por su efecto de masa, dijimos, ¿de acuerdo? Un tumor puede empujar, ¿de acuerdo? Puede comprimir
estructuras anatómicas que están pegaditas a él. Y hay tumores que hacen un llamado síndrome paraneoplasia. ¿Qué significa esto? De que hay tumores, por ejemplo, hay un tumor en tiroides que produce hormonas de médula suprarrenal y me provocan Cushing, pero de origen tiroideo. ¿De acuerdo? Son producción de sustancias normales por células neoplásicas. ¿De acuerdo? Sin ser la glándula suprarrenal, me produce mineralocorticoides. ¿De acuerdo? Eso se llama síndrome paraneoplasia. ¿Cuáles hay? Un montón, miren. Todos estos son síndromes paraneoplásicos. Solamente les doy el de arriba, que es el síndrome de Cushing. A ver, resolvamos eso ahí para poder irnos a la práctica. Carmela, 37 años, fumadora, madre con cáncer de colon. Carmela es fumadora desde los 14 años. Carmela recibe radiaciones UV desde los 32 años. ¿Por qué? Por una masa en la mama derecha. El bulto no duele. Ha presentado el bulto un crecimiento rápido, ¿no? Persistente en 4 meses. Ha bajado 14 kilos en 2 meses. Poco apetito, fiebre, sudoración vespertina en las tardes durante meses y un dolor constante que se inicia en la zona de la mama y, bueno, acá no hay radiación. Se realizó una biopsia con un aparato que se llama Trucat y sale, arcón es un arcón, y se diagnostica adenocarcinoma ductal de mama. ¿Qué características determina el crecimiento tumoral elevado? ¿Quién es el encargado de dividir rápidamente las células? Dijimos, será la alteración de supresión de... Muy bien. ¿Qué otra característica haría que aumente la cantidad de células de forma rápida? ¿Se acuerdan de los carros? Sí, pero hay algo que me va a ayudar más. Quería hacer el octavo, pero no tengo pulmón. ¿Se acuerdan de lo que es un oncogene? ¿Qué hace el oncogene? Se divide, que la célula se divide. Hace que se divida la célula muy rápido. Entonces, ¿qué característica podemos tener aquí para que crezca rápidamente la célula? 2 elementos, ¿cierto? El oncogene y la anulación del la anulación del supresor de células tumorales. ¿La neoplasia es benigna o maligna? ¿Benigna o maligna? Benigna. Maligna, ¿Por qué? porque es más rápida. Ya. ¿Por qué más? Es diferenciado. Diferenciada. ¿Se puede ver el bulto? El bulto. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué más sería benigna? ¿Produce dolor? No. Sí, produce dolor, ¿no? Ajá. ¿Y por qué produce dolor? ¿Por qué produce dolor? Eso lo vamos a discusión de caso clínico. ¿Por qué produce dolor? ¿Será dolor oncológico? ¿Sí? ¿Será dolor oncológico? ¿Por invasión? ¿No? De las células nerviosas. Muy bien. ¿Qué aberración genética fue
primer golpe. Si hacemos la teoría de los dos hits, ¿no? Dos golpes. ¿Cuál sería el primer hit? Ese sería el segundo hit. Claro, tiene un antecedente familiar, ¿de acuerdo? O sea, la madre ya le dio el gen. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los dos alelos? Ya venía con un alelo alterado. Entonces hubo una mutación, probablemente causada por qué. ¿Por qué estaría causada? ¿Se acuerdan? Decíamos, aquí estaban los dos alelos, ¿no es cierto? Pero ella ya nació con un alelo alterado, que es de la mamá. Y hubo una segunda mutación. ¿A qué se deberá esa segunda mutación? Lo que comenzamos hace un rato, al principio. ¿Verdad? ¿Cuál es? Ella ha sido fumadora. ¿Cuántos años? 14 años. ¿Sabían ustedes que el cáncer de pulmón se puede dar hasta 20 años después de haber dejado de fumar? No, ¿sabes qué? Ya dejé de fumar, ¿no? Fumé de los... les cuento algo personal. En mi generación, a los 18 años, se nos permitía fumar dentro de la casa. Entonces uno cumplía 18 años y el papá le regalaba a usted una cajetilla de cigarrillos. Yo tenía el permiso de fumar en casa. Cuestión cultural del siglo anterior. Entonces empecé a fumar a los 18 hasta los 30 más o menos, en que vi que a mis hijas les hacía daño el humo de tabaco. Entonces fumé por 14 años, 15 años con él. Y desde ahí no he vuelto a fumar. Hace 30 años que no fumo. ¿Puedo hacer un cáncer de pulmón? Sí. Después de 20 años de haber dejado de fumar, puedo desarrollar mi cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Ese cáncer, ese humo de tabaco es el segundo hit. ¿De acuerdo? Porque ya tengo un familiar con un problema neoplásico. Muy bien. Allí quedamos, doctores, nos veíamos